Tratamiento prehospitalario. El tratamiento prehospitalario, tanto como el intrahospitalario, tiene las mismas prioridades, nuestro ABC. Tenemos distintos escenarios. En algunas situaciones, la prioridad a nivel prehospitalario es trasladar lo más pronto posible al paciente a una unidad hospitalaria. Sin embargo, en algunas otras situaciones, quizá por las características del accidente, si el paciente se encuentra atrapado en el vehículo, por ejemplo, en el caso de un choque, se tiene que iniciar tratamiento en ese lugar. Sin embargo, bueno, las prioridades serán las mismas. En todo paciente iniciamos con A y B. Nos interesa que el paciente tenga una vía aérea permeable, que esté respirando y que tenga una oxigenación adecuada. De no ser así, entonces tendremos que permeabilizar esta vía aérea y proporcionarle oxígeno al paciente. Para eso tendremos distintos dispositivos para poderle proporcionar oxígeno, desde la bolsa, válvula, mascarilla, o algunos otros dispositivos invasivos que se pueden utilizar a ciegas en el lugar del accidente. En C, son muchas las cosas que podemos hacer a este nivel. Con respecto a esto, podemos decir que falta aún evidencia sobre la utilidad de una terapia volumétrica agresiva en el sitio del accidente. En el caso de que canalicemos al paciente, debemos elegir un catéter adecuado. Para todos los pacientes con choque hipovolémico en general, se recomiendan catéteres cortos y gruesos, habitualmente del número 14 o 16, y no se debe retrasar el traslado del paciente por estar intentando canalizarlo. Se recomienda incluso que cuando nosotros atendemos un paciente de estas características, la canalización sea en ruta. Si nosotros nos esforzamos en tratar de canalizar al paciente en lugar del accidente, podemos perder minutos que son valiosos para el tratamiento. Incluso nosotros, cuando canalizamos pacientes en el hospital, puede ser sumamente difícil. ¿Por qué? Porque el paciente está hipoperfundido, está hipotenso, y a veces es difícil encontrar estos vasos. Cuando nosotros decidimos o podemos canalizar al paciente en el sitio del accidente o en ruta, bueno, ¿qué tipo de solución es la más adecuada? Los cristaloides. Los cristaloides son los que se deben utilizar de primera instancia, ya sea una solución Harman o salina al 0.9%, y se están haciendo algunos protocolos para las soluciones salinas hipertónicas, particularmente al 7.5%. Aunque esta solución salina hipertónica es muy prometedora, todavía la FDA en Estados Unidos no ha recomendado su uso para población abierta. Para población militar se están haciendo estudios importantes y es una de las principales soluciones que se utiliza de primera instancia, y posteriormente cristaloides isotónicos. ¿Por qué se le está dando tanta importancia a este tipo de soluciones como la salina hipertónica? Bien, por muchas características importantes que tiene. En primer lugar, tiene propiedades inmunomoduladoras, que como vimos dentro de la fisiopatología, tiene un papel fundamental al momento de la reperfusión, sobre todo porque se pueden estimular mecanismos de apoptosis. En segundo lugar, limita algo que se llama síndrome de fuga capilar. Recordando un poco de la fisiopatología, comentamos que por liberación de sustancias vasoactivas a nivel de los capilares, estos capilares empiezan a vasodilatar y empieza a haber fuga de líquido. Precisamente esta solución hipertónica, al ser de una tonicidad incrementada, evita o disminuye el riesgo de que se esté fugando líquido. Otra de las ventajas que tienen este tipo de soluciones es que requieren una menor administración de volumen, y aparte se puede obtener una adecuada perfusión y adecuada tensión arterial. Sin embargo, al momento no se aconseja su uso rutinario. Repito, la FDA aún no ha autorizado que este tipo de soluciones salgan a población abierta, pero no se descarta que en algún momento sea alguna de las soluciones que tendremos de primera elección. Otros dispositivos que se pueden utilizar para el manejo del choque hipovolémico a nivel prehospitalario son los pantalones neumáticos antichoque, ¿sí? Actualmente ya no son recomendados y es difícil que los lleguemos a ver, sobre todo en población abierta. En la República Mexicana, algunos paramédicos que lo siguen utilizando, es sobre todo a nivel prehospitalario, pero militares, ¿sí? Son los que lo siguen utilizando todavía, y algunas unidades de la Cruz Roja. ¿Cuál era el fundamento de utilizar estos pantalones neumáticos antichoque? Bien, se dice que al utilizar estos pantalones neumáticos antichoque, lo que se buscaba era una redistribución del flujo sanguíneo.
¿sí? Era como tratar de exprimir la sangre que estaba en las extremidades y subir la economía superior. Sin embargo, solamente se lograba redistribuir 4 mililitros por kilogramo de peso. No se demostraron beneficios importantes porque realmente en una persona de 70 kilos lo que se podría redistribuir serían, no sé, solamente 280 mililitros, entonces no tenía un alto impacto. Aparte, se vio que aumentaban la mortalidad en trauma torácico. ¿Cuáles son las indicaciones para el pantalón neumático antichoque? Aunque es un aditamento que prácticamente ya no se utiliza, tiene bien demostradas sus indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones es cuando hay una sospecha de fractura de pelvis con hipotensión, que exista una hipotensión severa caracterizada por una presión arterial sistólica menor a 50 milímetros de mercurio, que hay una sospecha de hemorragia intraperitoneal con hipotensión o bien sospecha de hemorragia retroperitoneal con hipotensión. ¿En qué pacientes está contraindicado estos pantalones neumáticos? Bien, en traumatismo torácico penetrante, particularmente porque nos va a aumentar la presión intratorácica y por lo tanto va a favorecer a que haya mayor sangrado. Está contraindicado también para inmovilizar a las fracturas de las extremidades inferiores, aun cuando se podría considerar que este pantalón neumático nos sirve como una férula, no es la función de la misma por las presiones que se manejan. De hecho, cuando queremos inmovilizar fracturas de extremidades inferiores, existen férulas neumáticas que están diseñadas para ese fin, no así el pantalón neumático. En el caso del embarazo o de evisceración de órganos abdominales y objetos empalados en abdomen, también se encuentra contraindicado el uso de este tipo de dispositivos. ¿Qué acciones van a mejorar la supervivencia a nivel prehospitalario? En primer lugar, abocarnos o enfocarnos al ABC, mantener una vía aérea permeable, garantizar que el paciente esté ventilando de forma adecuada. Si el paciente está con hipoxemia, proporcionarle oxígeno a este paciente, inmovilizarlo y lo más importante, un transporte rápido. Se dice que idealmente lo que nosotros deberíamos de tardar en atender a un paciente a nivel hospitalario es no más allá de 10 minutos y el traslado de inmediato de nuestro paciente. Tratamiento interhospitalario. En este tipo de tratamiento tenemos las mismas prioridades. Nuestro ABC, que nuestro paciente tenga una vía aérea permeable, que esté ventilando de forma adecuada, y aquí ya empezamos a apoyarnos de otro tipo de dispositivos. Necesitamos que el paciente esté bien monitorizado, está checando la frecuencia cardíaca, oximetría de pulso, tensión arterial, presión arterial media, valorar los flujos urinarios en el paciente y si se requiere algún otro estudio adicional como estudios de laboratorio o electrocardiograma o algún otro estudio de gabinete, solicitarlo. ¿Sí? En el tratamiento intrahospitalario ENA, bueno, lo principal es tener la vía aérea permeable de nuestro paciente, porque recordemos que el paciente con choque hipovolémico es un paciente que se encuentra en hipoperfusión. Por lo tanto, lo más importante es tratar de revertir esta hipoperfusión, habitualmente dándole algún dispositivo de oxígeno al paciente. ¿Sí? Idealmente, cuando llegue el paciente, casi siempre de rutina se debe de administrar oxígeno, ya sea por puntas nasales, una mascarilla con reservorio, dependiendo de las características de nuestro paciente. Sin embargo, en algunas situaciones, si así lo amerita el paciente, requeriremos de un manejo avanzado de la vía aérea con distintos dispositivos, ya sea con intubación orotraqueal, o si tenemos algún otro dispositivo, tubo laríngeo, mascarilla laringea, fast track, etc. ¿Cuáles son las indicaciones para intubar a un paciente con choque hipovolémico? Bien, en general las indicaciones son las mismas que para cualquier otro tipo de pacientes que tenga criterio para intubación. Particularmente hablando del choque hipovolémico, aquel paciente que tenga hipoxemia que no revierta a la administración de oxígeno convencional, y el motivo es porque no se garantizan concentraciones adecuadas de oxígeno con las mascarillas, y aparte otra ventaja con la intubación y al manejarlo con intubación mecánica es que se puede aplicar el PIP. Otra indicación es fallo en la ventilación
y que el paciente tenga una PCO2 alta o signos de fatiga muscular. La indicación es porque aseguramos una eliminación adecuada del dióxido de carbono, se corrige la hipoxia también debida a hipoventilación y se previene el paro cardiorrespiratorio súbito. Si tenemos evidencia de hipoperfusión de órganos vitales, también está indicada la intubación temprana porque puede haber una parada de músculos respiratorios y desviación del gasto cardíaco a órganos vitales. Si el paciente muestra también un bajo nivel de conciencia, está indicado intubar al paciente para proteger y asegurar una adecuada vía aérea. Con este tipo de pacientes en choque, sobre todo cuando es asociado a trauma, debemos tener mucho cuidado al momento de intubarlos, porque este tipo de pacientes no sabemos las horas de ayuno que pudo haber tenido, puede tener cavidad gástrica llena y por lo tanto son más propensos a que al momento de tratar de intubarlos puedan broncoaspirar. Idealmente, cuando nosotros intubamos este tipo de pacientes, sobre todo por trauma, se recomienda que los sedantes que se empleen sean de acción rápida para intubar a la brevedad posible a este paciente y siempre tener preparado el equipo de vía aérea difícil. Bien, ¿qué prioridades o cuál es el manejo para el control de la circulación en estos pacientes? Tenemos aquí un caso. Paciente femenino de 25 años de edad, la cual sufrió un accidente automovilístico. Refiere que viajaba como copiloto, sin cinturón de seguridad y es encontrada fuera del vehículo. A su ingreso, con un glado de 7 puntos, el cráneo con heridas múltiples, las pupilas, muestra el ojo derecho con 7 milímetros y el ojo izquierdo 2 milímetros y están arreactivas. Tiene dificultad respiratoria importante, taquicardia, la paciente está hipotensa, la pierna derecha con deformidad importante a nivel del muslo derecho, el pulso popliteo y pedio están abolidos. Sus signos vitales de la paciente: tenemos una TA de 80-40, una frecuencia cardíaca de 135, respiratoria de 32 y una temperatura de 36. ¿Cuáles son las medidas iniciales para abordar esta paciente? ¿Qué es mejor para esta paciente? ¿Cuál es la solución ideal? ¿Cristaloides o coloides? ¿Qué tipo de cristaloides sería el mejor en caso de que decidiéramos utilizarlo? ¿Qué tipo de coloides sería el mejor en caso de que decidiéramos utilizarlo? Son muchas las interrogantes que tenemos para el tratamiento con esta paciente y a pesar de que clásicamente se ha considerado a la solución Harman como la solución ideal para tratamiento de los pacientes con choque hipovolémico hemorrágico, iremos viendo que no necesariamente es la mejor, ¿sí? A lo largo de esta plática iremos analizando algunos conceptos importantes del manejo con líquidos, coloides y sangre. Esta paciente vemos que tuvo un accidente automovilístico, fue encontrada fuera del vehículo, por lo tanto desde ahí podemos inferir que tuvo lesiones importantes y en prácticamente cualquier parte del organismo. Aparte, por la exploración física ya podemos ver que tiene trauma de cráneo con posible hematoma intracraneal para definir si es subdural, epidural, etc. y una dificultad respiratoria importante. La paciente aparte está hipotensa, tiene datos de deformidad, tiene datos de un sangrado oculto pues quizá en la pierna, incluso puede tenerlo en tórax, puede tenerlo en abdomen o puede tenerlo en pelvis y ya tiene datos de un choque hipovolémico. Por la etiología lo más frecuente en trauma es hemorrágico y aparte es un choque hipovolémico que está descompensado. ¿Por qué está descompensado este choque? Por la tensión arterial. Ya vemos que es una paciente que tiene una presión arterial de 80-40, está hipotensa, ¿sí? Y si no hacemos nada, evolucionará a un estado de choque irreversible. Bien, hace mucho tiempo había controversias acerca de qué tipo de solución era mejor, cristaloides o coloides. Actualmente ya no hay o no debería de haber ese tipo de controversias. Ambas soluciones son adecuadas, lo único que va a variar es cómo las empleemos, incluso en muchas ocasiones se requiere de su uso de forma simultánea. Antes de empezar con las soluciones parenterales, bueno, primero, ¿cómo voy a administrar estas soluciones parenterales? Para eso requiero vías de acceso. ¿Qué opciones tengo para las vías de acceso? Lo más fácil y lo más importante
catéteres cortos y gruesos. Un paciente con choque hipovolémico se considera como un paciente crítico y debemos recordar que todo paciente crítico requiere por lo menos de 2 accesos periféricos. En este caso, por la característica o la etiología, se requieren catéteres cortos y gruesos, que número 14 o 16. Estos habitualmente en venas periféricas, ocasionalmente catéteres centrales, los cuales no están indicados de primera instancia, y cada vez va cobrando mayor auge los accesos intraóseos. Aunque inicialmente se habían manejado para niños, en el adulto están cobrando también importancia. Bien, ¿por qué colocar catéteres cortos y gruesos? Bueno, esto tiene que ver con la velocidad a la que se va a pasar el líquido dependiendo de lo que se elija. Tenemos que por leyes de física o reglas de física, mientras más corto y grueso sea el catéter, más rápido pasará el volumen. ¿Qué tan rápido? Bien, tenemos que para un yelco, un catéter del número 14, más o menos podemos pasar 276 mililitros por minuto. Con un yelco catéter 16 podemos pasar 234 mililitros por minuto. ¿Qué significa esto? Que más o menos tanto para un catéter 14 o 16, un litro de solución aproximadamente la puedo pasar en 4 minutos. Sin embargo, si yo optara por colocar un catéter de menor diámetro, yéndonos por ejemplo a un 24, la cantidad de volumen que yo puedo pasar es solo de 21 mililitros por minuto, demasiado lento. Es importante colocar estos catéteres cortos y gruesos porque me permiten pasar volumen rápido, ¿sí?, en una cantidad de tiempo mucho menor que con un catéter del número 24, por ejemplo. Sin embargo, no porque yo le coloque a mi paciente un catéter corto y grueso, significa necesariamente que debo de pasar volumen de forma masiva. Y esto lo iremos viendo adelante en el tratamiento con algunos conceptos como la hipotensión permisiva. Y entonces el catéter central, ¿debo colocárselo o no debo colocárselo? Bien, el catéter central es un aditamento útil para el tratamiento del choque hipovolémico, aunque no está recomendado de primera elección. Está indicado, pero para algunas circunstancias. Bien, hablando de algún catéter que podríamos mencionar aquí, el catéter Arrow de doble lumen, tenemos que tiene un lumen distal y uno proximal. El distal es de un diámetro 14 y el proximal de un diámetro 18. ¿Cuál es la velocidad a través de la cual podemos pasar volumen? Bueno, por el distal podemos pasar hasta 83.3 mililitros por minuto y en el proximal, que es del número 18, hasta 25 mililitros por minuto. Si podemos ver en el distal, que es del número 14, solamente son 83.3, a diferencia del número 14, que sería un corto y grueso, que se pueden pasar 276 mililitros por minuto. Regresando aquí al catéter Arrow, bueno, ¿por qué es que pasa menor cantidad de volumen si es del mismo diámetro? Bueno, pues da la casualidad que el catéter Arrow, solamente el catéter que introducimos, mide aproximadamente 20 centímetros. Es más largo, por lo tanto, la velocidad de infusión es mucho menos lenta. Por eso es que no nos sirve mucho para estar pasando volumen de forma masiva, si es que así se requiriera, pero en algunas situaciones resulta útil. Las indicaciones del catéter central en realidad son otras. Me sirven para medir PVC, me sirven para estar tomando muestras de forma constante, para hacer algunas otras mediciones hemodinámicas. En el paciente con estado de choque hipovolémico puede ser útil en caso de no tener un acceso vascular periférico de inmediato. Una ventaja cuando utilizamos este tipo de dispositivos es que pueden manejarse soluciones de acuerdo a la presión venosa central. Sin embargo, no tiene mucha utilidad en las primeras 24 horas en el paciente con choque hemorrágico. En algunas situaciones, sin embargo, va a ser muy importante la colocación de un catéter central. ¿Qué tipo de pacientes? Pacientes con cardiopatías, paciente con insuficiencia cardíaca que no puede o no debe ser sobrecargado, paciente nefrópata, paciente hepatópata, en el cual debemos de ser muy cautos a la hora de administrar volumen. Y el acceso intraóseo. El acceso intraóseo tiene múltiples utilidades y múltiples ventajas también. Es un dispositivo que se puede aplicar de forma muy rápida, sobre todo en manos expertas, y sobre todo sirve para los niños, que es donde se empezó a utilizar inicialmente.
¿Por qué en los niños? En los niños es muy difícil canalizarlos de por sí si el paciente no está chocado. Entonces imaginemos en un paciente pediátrico de 1 año, 2 años y que aparte está chocado, bueno, el intentar localizar los accesos venosos puede ser sumamente complicado y se puede llegar a perder mucho tiempo. En hospitales, por ejemplo, como el de La Raza en la unidad pediátrica, existe un lugar en el que llegan los niños y en ese lugar es exclusivamente para canalización. Ahí se encuentran las enfermeras que están más capacitadas para canalizarlos. Llegan ahí primero, se canalizan y entonces sí ya pasan a observación para que se continúe con el tratamiento. Eso solamente para darnos una idea de lo difícil que puede ser llegar a canalizar a un niño. Por eso es que en patologías como el estado de choque hipovolémico resulta importante tener un acceso lo más pronto posible y uno de ellos es el acceso intraóseo. Aunque su uso está más difundido en los niños, se puede utilizar también en el paciente adulto en múltiples circunstancias, sobre todo el paciente que tiene crisis convulsivas y es difícil canalizarlo, en el gran quemado, pacientes obesos, ¿sí? O pacientes en los cuales no podemos encontrar algún vaso. ¿Cuáles son los sitios de aplicación para la infusión intraósea? Bien, tenemos distintos sitios en los cuales se pueden colocar estos dispositivos. El más popular o el más conocido es a nivel de la tibia distal, aproximadamente a 3 centímetros por debajo de la rodilla, ahí se puede colocar. Otro sitio es a nivel de esternón, en la línea media, más o menos entre el segundo y el tercer espacio intercostal, y también en la clavícula a nivel de la porción media. ¿Cuáles son las ventajas de tener un acceso intraóseo? La principal de las ventajas es que es una instalación muy rápida, ¿sí? Sobre todo cuando ya se conoce bien el proceso. Habitualmente en menos de 1 minuto se puede colocar este dispositivo. Otra ventaja es que se pueden obtener muestras para el laboratorio, incluso para tipar y cruzar al paciente, y también se pueden infundir grandes volúmenes, tanto de cristaloides, coloides e incluso se puede transfundir al paciente por esta vía. ¿Qué tiempo máximo es el que deberá permanecer un catéter intraóseo? Aunque tiene muchas ventajas, bueno, este dispositivo no se puede dejar ahí por un tiempo considerable a diferencia de una canalización o un acceso periférico venoso. El tiempo es mínimo. Idealmente este tipo de dispositivos no deben de permanecer más allá de 24 horas. El acceso intraóseo es solamente una vía temporal en lo que logramos conseguir un acceso vascular. ¿Qué quiero decir? Sobre todo en paciente pediátrico, si cuento con este dispositivo, puedo colocar un acceso intraóseo, empiezo a reperfundir a mi paciente. Posteriormente, cuando ya está con una perfusión mejor, podemos seguir intentando canalizar a mi paciente por un acceso venoso, idealmente 2 accesos venosos. Y una vez que ya tengo asegurados esos accesos venosos, entonces ya puedo retirar mi dispositivo intraóseo. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de esta perfusión intraósea? Podemos dividir estas contraindicaciones en absolutas y relativas. Dentro de las contraindicaciones absolutas, que el paciente tenga una fractura ósea próxima a la zona de punción, que tenga una lesión vascular a ese nivel, infección local, osteoporosis o intervención o traumatismo reciente del hueso. Si mi paciente cuenta con cualquiera de estas, está contraindicado de forma absoluta. Contraindicaciones relativas, bien, que el paciente tenga quemaduras en la zona de implantación de este dispositivo, que tenga zonas de celulitis, o bien que puedan ser traslados largos y complicados. Una vez que yo ya tengo algún dispositivo por el cual puedo pasarle volumen a mi paciente, la siguiente pregunta sería: ¿qué tipo de solución le pasaré a mi paciente? ¿Cristaloides o coloides? Si decido que debo iniciar con cristaloide, ¿qué tipo de cristaloide le debo de colocar? ¿Qué cantidad debo infundir a mi paciente? ¿Cuánto debo de pasar de volumen? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo debo de tomar la decisión de transfundir a mi paciente? Como vemos, son múltiples las preguntas que nos podemos hacer al momento de elegir soluciones en el paciente. Tenemos entonces varios tipos: cristaloides, coloides, sangre y hemoderivados, y los que están en estudio, que son sustitutos de la sangre.
Cuando nos enfrentamos a un paciente con choque hipovolémico, no debe existir duda acerca del tipo de solución con la cual debo de iniciar. La primera solución que toca al paciente es la solución cristaloide. Inicialmente soluciones cristaloides isotónicas. Si posteriormente haber administrado 1 o 2 litros de cristaloide considero que es necesario administrar coloide o sangre, se debe emplear. Cuando me enfrento a un paciente con un choque hipovolémico hemorrágico severo, inicialmente también paso cristaloide, pero de inmediato estoy pidiendo sangre y sus hemoderivados si es que así se requiriera. Vamos a iniciar entonces con los cristaloides. Tenemos distintos tipos de cristaloides isotónicos que podemos emplear en estos pacientes. Tenemos la solución de Ringer lactato y la solución Harman, que en esencia son similares, son lo mismo, tienen los mismos componentes. La salina al 0.9%, soluciones salinas hipertónicas, que ya habíamos comentado algo en el tratamiento prehospitalario, la solución salina al 7.5% y soluciones mixtas. De ahí, bueno, ¿qué tipo de solución debo emplear? ¿Hay alguna que tenga más ventajas sobre la otra? Por ejemplo, aquí podemos regresar a los cursos que dan, por ejemplo, de ATLS, en los cuales recomendaban que la solución Harman es la de primera elección, y no necesariamente, ¿sí? Vamos a analizar el contenido de las soluciones. Tenemos aquí con la solución salina al 0.9% o mal llamada solución fisiológica, la cual tiene un pH de 5 con una osmolaridad de 308 y que contiene dos elementos, sodio y cloro, ambas en 154 miliequivalentes. La solución Harman y la solución Ringer lactato tienen un pH de 6.5 con una osmolaridad de 274 y tiene distintos componentes, sodio 109 miliequivalentes, cloro 109 miliequivalentes, potasio 4 miliequivalentes, calcio 2.7 miliequivalentes y lactato 28. Estas serían las principales soluciones que nosotros deberíamos elegir al momento de tratar al paciente con choque hipovolémico. Tenemos también otras soluciones, las soluciones glucosadas, y tanto al 5 o al 10%. Este tipo de soluciones están contraindicadas en el manejo inicial del paciente con choque hipovolémico porque únicamente nos aportan agua libre y tienen una vida media muy corta a nivel intravascular. Las soluciones ideales con las cuales debemos iniciar, en primer lugar, salina al 0.9% y en segundo lugar, Harman. ¿Cuál es la vida media de cada una de estas soluciones? Bueno, particularmente de estas que nos interesan, que es la solución Harman y la solución salina al 0.9%, tienen una vida media aproximadamente de 1 hora. Después de 1 hora solamente quedará circulando aproximadamente el 25% de la solución. Esto es, si administré 1 litro, a la hora únicamente quedará circulando 250 mililitros, ¿sí? Por lo tanto, para poder mantener una presión arterial adecuada con una cantidad de volumen intravascular circulante, requiero entonces de estar metiendo grandes cantidades de soluciones cristaloides. ¿Por qué digo que la solución cristaloide es la solución inicial o la primera que debe de tocar al paciente? Dentro de la fisiopatología del estado de choque, al paciente cuando empieza a estar hipoperfundido por estar teniendo pérdida de volumen tanto hemática como de líquido, empiezan a haber movimientos de líquido del espacio intracelular al extracelular. ¿Esto qué quiere decir? Que en cierta forma se está deshidratando la célula con tal de ceder líquido y pasarla al espacio intravascular. Por lo tanto, lo que yo debo hacer al tratar al paciente con choque hipovolémico, inicialmente paso soluciones cristaloides para restablecer el líquido intracelular. Una vez que yo ya lo restablecí y esto se logra aproximadamente con 1 o 2 litros, entonces sí ya debo de manejar otro tipo de sustancias que me permitan mantener esta presión arterial por más tiempo. Idealmente, si el paciente está sangrando de forma masiva, lo que va a requerir 100% es sangre. Las soluciones cristaloides en general se recomiendan de acuerdo a la clasificación del Colegio Mexicano de Cirujanos a partir de una clase 2. El ATLS nos dice que la de primera elección es la Ringer lactato o Harman,
Sin embargo, bueno, como iremos comentando más adelante, la solución salina al 0.9% deberá ser la de primera elección, ¿sí? ¿Qué cantidad de volumen debo de administrar a los pacientes? Una vez que ya elegí sobre una u otra solución, bueno, ¿cuánto voy a administrar? Aquí podemos recordar muchos esquemas que quizá hemos llegado a escuchar, pasar una infusión 3:1, 8:1, etc. Bueno, ¿a qué se refiere esto de 3:1 o 8:1? Se decía anteriormente, y esto surgió a partir de la guerra de Vietnam con los soldados que eran heridos en guerra y que caían en choque hipovolémico, que por cada mililitro de sangre que perdieran se repusiera con 3 mililitros de cristaloides, ¿sí? O incluso hasta 8, ¿no? De ahí la relación 3:1, 8:1. Entonces aquí lo que se quería era meterle mucho volumen. Sin embargo, algunos de estos pacientes se empezaron a dar cuenta que al reponer volumen de forma masiva y de inmediato resangraban más fácilmente. Entonces empezó a surgir un concepto que se llama hipotensión permisiva y también otro que se llama transfusión masiva. ¿Qué es lo más importante al momento de reanimar con líquidos al paciente con choque hipovolémico? Lo más importante es la calidad y no la cantidad. Otro concepto importante es cuál es nuestra meta de reanimación con estas soluciones. ¿Qué podemos decir con respecto a la hipotensión permisiva? Hay estudios importantes, sobre todo de Bickel y colaboradores, los cuales se realizaron en 1992 y 1994. Uno de los más grandes que hizo fue con 598 pacientes, los cuales tenían lesión penetrante de tórax. Se les dio tratamiento antes y al llegar al hospital, y en este estudio el autor concluyó que tenían una mejor supervivencia cuando se administraba volumen controlado. ¿A qué nos referimos con hipotensión permisiva? Bueno, hipotensión permisiva se entiende como aquel paciente en el cual se infunde tal cantidad de líquidos para mantener una presión arterial sistólica mínima de 90, ¿sí? Y tratar de mantenerla entre 90 y 100, la sistólica. A eso es a lo que se refiere con hipotensión permisiva. Sin embargo, este estudio que se hizo en 1992 y en el 94 fue con pacientes que tenían lesión penetrante de tórax, en los que evidentemente si se hubiera tenido una presión arterial elevada, se hubiera favorecido mayor resangrado. Hay otros estudios también que se hicieron, por ejemplo, en Reino Unido en el año 2000, con un total de 1.309 pacientes, en los cuales se encontraron que cuando había una rápida infusión se asociaba a una mayor mortalidad. Bien, hasta aquí podemos ver que la hipotensión permisiva puede ser útil, pero en ciertas circunstancias. Esto es, si el paciente tiene un choque hipovolémico hemorrágico hasta un grado 3 quizá, puede llegar a ser útil. Sin embargo, ¿qué pasa con aquel paciente que tiene un sangrado masivo? Quizá estaríamos hablando de un paciente con varices hemorrágicas que se han reventado y que no paran de sangrar. Ahí quizá difícilmente se puede llegar a una hipotensión permisiva, porque quizá el paciente no lo vamos a poder llevar más allá de una TA de 60-40. En este tipo de pacientes la hipotensión permisiva no está indicado, y lo que se recomienda es una reanimación agresiva, tanto con líquidos y con sangre de forma inmediata. Entonces tenemos que en pacientes que tienen un sangrado importante debemos de evitar la hipotensión permisiva y ser más agresivos. Si el sangrado es hasta cierto punto controlado o hasta un grado 3, de acuerdo a la clasificación del Colegio Americano de Cirujanos, podemos utilizar este concepto de hipotensión permisiva, que nos dice darle líquido al paciente con una meta de una presión arterial sistólica por lo menos de 90. ¿Qué complicaciones tienen las soluciones cristaloides? Bueno, en primer lugar, que se requiere de una administración de grandes volúmenes para mantener una presión arterial adecuada, ¿sí? Por la vida media tan corta que tienen estas soluciones. Otra complicación es que puede favorecer el resangrado, sobre todo si lo utilizamos de forma masiva. ¿Esto cómo lo podremos entender? Imaginemos un paciente que tenga una presión arterial de 80-40 por un sangrado que tuvo. Si nosotros iniciamos gradualmente la reposición con volumen, pues quizá esta presión arterial inicial que tenía de 80-40 subirá a 90-60 o a 100-60.
Pero sin embargo, si yo coloco 2 vías y de inmediato paso 2 litros de volumen, pues quizá esta presión que tenía de 80-40 o de 60-40 subirá a 120-70 de inmediato. ¿Esto qué me va a generar? Que a nivel de los capilares o a nivel de los vasos, donde ya se había empezado a hacer hemostasia el organismo por sí mismo y ya ha formado coágulos, al haber un aumento súbito de la presión arterial por esta carga masiva de líquidos, se botan estos coágulos que ya se han formado y entonces vuelve a resangrar el paciente. Otras complicaciones que puede haber con las soluciones cristaloides, bueno, pues es la citosis hiperclorémica, debido sobre todo cuando utilizamos grandes cantidades de solución salina, habitualmente más de 6 litros en menos de 24 horas, podemos llegar a esta complicación. Podemos favorecer el síndrome compartimental, sobre todo cuando hubo trauma asociado a machacamiento o aplastamiento. Se puede favorecer el síndrome de fuga capilar, sobre todo cuando el paciente ya está en una fase descompensada, ¿sí? Incluso ya casi entrando en una fase irreversible. Y algo muy importante que se ha visto como complicación de las soluciones cristaloides y que anteriormente no habíamos tomado en cuenta es que se puede favorecer la respuesta inflamatoria, particularmente con la solución Ringer lactato o la solución Harman. Porque es que se puede favorecer la respuesta inflamatoria o se estimula la apoptosis en este tipo de soluciones. Bueno, se ha demostrado que la solución Harman y la solución Ringer lactato favorecen el desequilibrio entre histonas que hay en el organismo, y al favorecer este desequilibrio de histonas se estimulan estos mecanismos de apoptosis. Se dice que habitualmente cuando se pasan más de 6 litros de Harman o de Ringer lactato en 24 horas es cuando el paciente estará más propenso a desarrollar estas complicaciones por reperfusión asociados a mecanismos de apoptosis. ¿Qué efectos debemos de considerar de los fluidos o líquidos en la regulación celular y sus funciones? Bueno, en primer lugar, la composición del fluido. En segundo, la tonicidad de este fluido o líquido, la duración de la exposición, el tipo de células que van a estar expuestas, la presencia o ausencia de infección o inflamación, presencia o ausencia de daño secundario y el tiempo de administración del fluido. Se ha visto que la solución Harman y Ringer lactato tienen mayor efecto proinflamatorio a través de los isómeros de D-lactato que tienen. Las células se lesionan principalmente por dos mecanismos, hablando de choque hipovolémico. El primero de ellos por necrosis y el segundo por apoptosis. Este mecanismo de necrosis por el cual se lesionan las células es a partir de cuando inicia el estado de choque, ¿sí? Cuando el paciente está hipoxémico, está hipoperfundido y no estamos dando un tratamiento adecuado. Los mecanismos de apoptosis vienen después. Una vez que ya se ha reanimado al paciente, entonces es cuando puede haber muerte celular también asociado a apoptosis. Las lesiones durante la fase de choque son por necrosis y en la posreanimación serán entonces por mecanismos de apoptosis. Y los órganos más afectados son la mucosa intestinal, el músculo en general, hígado y pulmón. La solución salina hipertónica también se empieza a utilizar o se empieza a hablar para manejo interhospitalario. Sin embargo, al igual que en el prehospitalario, aún su uso no está bien documentado por la FDA. Cuando se han utilizado este tipo de protocolos, se recomienda que sea una solución salina al 7.5% y a una dosis única de 4 mililitros por kilogramo de peso. Alguna de las ventajas es que se requiere menor volumen de infusión y tiene efectos importantes sobre la macro y microcirculación. Bien, ¿a qué nos referimos con la macro y microcirculación? La macrocirculación es a nivel de los vasos grandes, todo lo que va a estar transportando la sangre a los distintos componentes, a cerebro, hígado, riñones, etc. Y la microcirculación estamos hablando a nivel del componente de capilares y vénulas. ¿Qué ventajas tiene a nivel de la macrocirculación la solución salina hipertónica? En primer lugar, que nos ayuda a favorecer el aumento de la precarga, favorece la vasoconstricción periférica, aumenta las resistencias vasculares sistémicas y mejora el aporte de oxígeno. A nivel de la microcirculación es donde veremos mayor importancia de los efectos que puede tener esta solución salina hipertónica. Una de las cosas en las que más nos ayuda es previniendo el síndrome de fuga capilar,
disminuye el edema que puede haber también por un exceso de soluciones, tiene una menor activación de neutrófilos, que como vimos dentro de la fisiopatología es lo que va a lesionar esta microcirculación, comprometiendo más la perfusión y por lo tanto favoreciendo el daño celular. También evita y disminuye la respuesta inflamatoria mediada por las histonas. Recordar que las histonas son las que nos van a favorecer esta lesión celular por apoptosis en la repercusión. También disminuye la presión intracraneana y sobre todo este tipo de soluciones son muy útiles cuando vemos pacientes con trauma de cráneo más choque hipovolémico. En los protocolos en los cuales se han empleado las soluciones salinas hipertónicas, se recomienda que ésta se infunda en una velocidad de 15 a 20 minutos y considerando siempre algunas complicaciones potenciales que se pueden generar por este tipo de soluciones. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, principalmente que si utilizamos soluciones salinas mayores al 10% pueden causar hemólisis. También otra complicación es un aumento de la osmolaridad sérica, habitualmente más de 350 milimoles por litro, pueden favorecer hipernatremia, mayor riesgo de acidosis hiperclorémica, riesgo de necrosis tisular en caso de que se extravase esta solución y bueno, la principal desventaja es que aún no ha sido aprobado por la FDA para la población civil como solución de primera elección. Otra herramienta que tenemos al momento de manejar líquidos en el paciente con choque son los coloides. Como comentábamos hace rato durante el desarrollo de la plática, la solución cristaloide, inicialmente la salina al 0.9%, es la primera solución que toca al paciente y la segunda serían entonces los coloides o incluso de forma simultánea. Los coloides se recomiendan de forma general basándonos en la clasificación del Colegio Americano de Cirujanos a partir de una clase 3 o de un grado 3. Preferentemente se recomiendan los pentaalmidones siempre que hablemos de choque hipovolémico hemorrágico asociado a trauma. Las combinaciones de solución salina hipertónica y Dextran han demostrado resultados favorables también y se recomiendan también soluciones de alto flujo y baja presión. En este gráfico podemos ver un comparativo de los distintos tipos de coloides que tenemos con algunas características que los componen, la osmolaridad, la presión oncótica que van a generar, la vida media, la dosis máxima, las posibles reacciones que puedan tener tanto de anafilaxis como de alteraciones en la coagulación. Recordando los tipos de coloides que tenemos, podemos ver que tenemos gelatinas, dextranos y almidones. Los que tienen mayor utilidad al momento para tratamiento del paciente con choque hemorrágico son los almidones por carecer de menores efectos adversos. El principal problema en general de todos los coloides es el costo que pueden llegar a tener porque algunos de ellos son bastante caros y por eso no los podemos tener en todas las unidades hospitalarias. Los coloides en general tienen distintas complicaciones, ¿sí? Dependiendo del tipo de coloide también serán las complicaciones que puedan tener. En el caso de las gelatinas, como por ejemplo el hemacel, que es un ejemplo de un coloide tipo gelatina, son las reacciones anafilácticas que van a tener, ¿sí? Esto particularmente por el origen de cómo se extraen estas gelatinas. Otras complicaciones que podemos tener son las alteraciones en la coagulación, principalmente hablando de los dextranos, sobrecarga, insuficiencia renal aguda, también son efectos adversos o complicaciones que podemos apreciar en el uso de coloides y algunos de ellos también pueden actuar como proinflamatorios estimulando este desequilibrio en las histonas y desafortunadamente el coloide que va a afectar estos o que va a actuar como proinflamatorio son los almidones. La sangre y los hemoderivados son tratamiento fundamental en el paciente con choque hipovolémico hemorrágico. Haciendo un recordatorio que cuando tenemos un paciente con fracturas, dependiendo del hueso que se haya fracturado, es la pérdida aproximada que podemos tener. De ahí que, por ejemplo, en el caso de las costillas, el sangrado esperado aproximado es de 125 mililitros, radio o cúbito 250 a 500 mililitros, húmero de 500 a 750 mililitros, tibia o peroné de 500 a 1 litro, fémur de 1 a 2 litros y la pelvis de 2
centímetros o más. ¿Por qué es importante conocer o ver este cuadro que podemos apreciar aquí? Si nosotros ya de entrada podemos ir valorando las posibles fracturas